el tema de la rueda dentada y del león, ¿verdad? Coincide la mayoría de la iconografía, como vemos aquí en nuestra santa, con el tema de los leones. Aunque también hablan de osos, ¿no? Y hay algunas Santa Eufemia que aparecen con la iconografía de un oso, pero no he podido encontrar porque son escasos las obras que aparecen con el oso, ¿verdad? Sí, con el león. O esta Santa Eufemia de Istria, muy famosa en la zona, patrona de la ciudad, de Croacia, que a mí me encantaría alguna vez visitar, ¿no? Porque aparte de ser Croacia, y ahí acudo también, aparte de ser Croacia un sitio muy turístico hoy día, me gusta mucho viajar, pues es una zona que monumentalmente pues, es muy aconsejable, ¿no? O la Santa Eufemia de Zurbarán, que hace poco estaba expuesta en Sevilla, ¿verdad? Aparece con qué iconografía, una sierra, ¿verdad? De todos los martirios que se hablan, que si la rueda dentada, que si los leones, la sierra, ninguno le hacía daño, porque estaba protegida por Dios, cuenta la fuente. Tened en cuenta que había que educar a los cristianos, había que meterlos en la fe, y con estas cosas los cristianos, pues de aquella época, se sentían muy identificados. Ella es testigo que ha sufrido por Cristo, nosotros tenemos que seguir a esta imagen que estamos viendo. O el horno, también aparece una iconografía donde, pues ya he dicho que el fuego es la que coincide en las dos fuentes de las que estamos hablando, pues en un horno, ¿verdad? Si queréis lo acerco un poquito más. ¿Veis? Santa Eufemia, pues rodeado de otros mártires y rodeado de los romanos, en este caso, pues en un horno, ¿verdad? En el fuego, ¿no? En la Basílica de Piacenza, pues aparece Santa Eufemia con el símbolo de la cruz y va a ser, pues, con el fuego, ¿no? Otro fresco, ya casi todos, como estáis viendo en la parte oriental, pues aparece en un foso lleno de cuchillas. Hablan también de un foso de un lago lleno de serpientes. O sea, son muchos de los castigos que se habla ya como de la vorágine, ¿verdad? Coincidentes, dos. Era normal que la literatura de la época ensalzara a los mártires de esa forma, ¿verdad? O una de las Santa Eufemias más preciosas, junto con la nuestra, ¿no? De Manteña, ¿no? Un pintor renacentista famosísimo, ¿no? Es de los primeros pintores del Renacimiento y veía a Santa Eufemia con su iconografía más característica: el león, la palma del martirio, la azucena de la pureza y la vestimenta y el león. Bueno, el león te lo he dicho, ¿no? Y vestida a la manera romana, ¿verdad? Está, pues como veis, estamos hablando del Renacimiento, un arco de medio punto, todo lo que es la guirnalda y esa belleza que va a tener el Renacimiento en su figura, ¿verdad? Manteña, yo no he leído mucho sobre su vida, pero debió ser un amante, un creyente bastante importante de Santa Eufemia, porque la representa en varias ocasiones. Quizás es porque se lo pagaran, quizás también porque fuera devoto, ¿no? ¿Veis? Otra obra de Manteña, aquí veis una escultura famosísima de Santa Eufemia, que aparece en este caso con un nuevo símbolo iconográfico, como protectora de la ciudad, como patrona de la ciudad, aparece con el castillo, ¿no? Y el león, el que más se repite. Y este os lo pongo porque también de Manteña, para mí es una de las imágenes más conmovedoras de la historia del arte, de este pintor de Santa Eufemia, pues este Cristo muerto. El escorzo, ¿veis? Una figura realmente dramática. ¿Veis, por ejemplo, los símbolos de la pasión, ¿no? María Magdalena asistiendo, pues, y San Juan, ¿no? Asistiendo a este Cristo en escorzo, visto desde los pies. Es una cosa bastante rara en la historia del arte, pero magnífico de este pintor, ¿verdad? O Santa Eufemia, nuestra Santa Eufemia, ¿no? Con los atributos que ya conocemos todos, ¿no? Los leones, la palma del martirio, ¿verdad? Una imagen del siglo XIX que lo que viene a reflejar nuestra santa de Andrea de Carvajal. Hemos hablado un poquito y me he extendido mucho porque tampoco yo quiero parar de detenerme demasiado, porque a mí es que se me va porque me gusta mucho la historia y el arte y demás, ¿no? Sí os quiero decir lo siguiente: 10 años después de la muerte de Santa Eufemia, de esta cruel muerte que le da la santidad por el sufrimiento, por esa gente que después va a visitar la Calcedonia, a su tumba, que hace que un emperador, el más importante de la época, Constantino, le levante una iglesia. Importante tuvo que ser Santa Eufemia, ¿verdad? No la conocimos, no hay muchas fuentes, Jesús tampoco
fuego que hacía a la fiera, murió y sufrió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque testimonió a favor de Cristo, ¿verdad? No por otra cosa, porque se mantuvo. Yo creo en Cristo, no creo en Marta. Y si queréis, pues me matáis, y así lo hicieron con ella, ¿no? 10 años después de la muerte viene una época de paz. Llega el edicto de Milán y Constantino decreta que el cristianismo no va a ser perseguido. El cristianismo va a ser una religión más del imperio, con el paganismo o con los otros cultos orientales que se están en esta época extendiendo. Los cristianos viven en cierta tranquilidad, salen de las catacumbas, empiezan a fundar las primeras basílicas en Roma, Calcedonia, Constantinopla, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. Esas grandes basílicas cristianas de Roma, San Pedro, son de esta época, las más, el origen, ¿verdad? Hoy día pues están muy remodeladas, muy cambiadas. Constantino, como estáis viendo la imagen de la derecha, un emperador que se bautiza, aconsejado por su confesor, por su mano derecha, que es un obispo de Córdoba, y le aconseja: Constantino, te ha pasado esto en una batalla, conviértete, bautízate. Y se bautiza. ¿Por qué? Estáis viendo aquí una imagen, también un cuadro, que representa una batalla de la antigüedad bastante conocida, la batalla del puente Milvio, ¿no? Donde enfrenta a Constantino con Magencio, que le quería arrebatar el imperio, ¿verdad? Cuenta Constantino, y por eso se convierte, que en esa batalla nos recuerda mucho a nuestro infante, ¿verdad? Antes de la batalla importante en 1410, pues tiene esa visión de Santa Eufemia, ¿verdad? Esto nos recuerda mucho a lo mismo, ¿no? Nuestro emperador Constantino, el que decreta el edicto de Milán por el que todo el cristianismo va a ser libre, pues ve esa visión, ese crucifijo. Dice: in hoc signum vinceres, en este signo va a vencer. Y ordena, y eso está en las fuentes, ordena a todos los legionarios ponerse en el escudo el crismón, y vence la batalla y se bautiza. Y gracias a ese bautismo, pues muchos mártires no van a morir. 10 años antes había muerto Santa Eufemia, habían muerto todos esos mártires que hemos visto, y más, porque es la persecución más sangrienta, ¿no? Pero en esta imagen vemos esa conversión, ¿verdad? Constantino, una de las imágenes más conocidas, un retrato, ¿no? Aquí vemos un fragmento de ese edicto en el que habla de que los cristianos a partir de entonces podrán celebrar sus cultos, podrán construir su iglesia, podrán cobrar sus impuestos, etc. ¿Verdad? Es muy importante esta fecha porque cambia la historia del arte, cambia todo, ¿no? En 313, sobre todo del arte paleocristiano, ¿verdad? Concilio de Nicea, poco después, en esa ciudad tan cercana a Calcedonia, pues tiene lugar el primer concilio de la Iglesia Católica, un concilio ecuménico, donde acuden pues obispos de toda la cristiandad, de España, de todos lados, ¿verdad? El concilio de Nicea 325, que va a ser presidido por Constantino I, el emperador que hemos visto, y donde se condena como veis, la herejía del arrianismo, ¿no? Que dudaba de la divinidad de Cristo. Tened en cuenta que en la época el cristianismo primitivo que está formando su doctrina. La doctrina de la Santísima Trinidad en esta época pues no estaba ni mucho menos escrita, ¿no? Y en esta época se discute. Y en estas discusiones pues la Iglesia tiene que tomar partido. Y en este primer concilio se toma partido por eso. Jesucristo, claro que es divino. Y claro que es humano, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Veis otra vez el mapa de... Y el 380, otro año, pues poco después de esa persecución sangrienta, pues viene el edicto de Tesalónica, donde Teodosio, que era otro emperador cristiano, y un emperador hispano encima, de Cauca, de Zaragoza, ¿no? Pues este emperador dice: no, el cristianismo ya no es una religión más, es la única religión del imperio. A partir de ahora, todos los cultos paganos, todos los cultos a Marte, a Venus, Júpiter, prohibidos. La Olimpiada, prohibida. Es la primera vez en la historia que las Olimpiadas pasan a un segundo plano, se cierran los estadios. Se cierra Olimpia, donde celebraban esas Olimpiadas tan famosas, ¿no? Se cierran todos los templos. En la historia del arte, el Partenón, todos esos templos que tanto admiramos ahora, se abandonan. Y muchos de ellos derribados, derruidos, ¿no? Pues Teodosio decreta ese edicto de libertad, ¿verdad? Estamos hablando
del año 380, ¿no? Muy importante también, a posteriori, pocos años después, el concilio más numeroso de la antigüedad, el concilio de Calcedonia, que ahora veremos, ¿verdad? La ciudad de nacimiento de Santa Eufemia. Y se celebra, ni más ni menos, en la iglesia de Santa Eufemia, para que veáis la importancia que tenía esta santa en esta época, importancia que sigue teniendo en la parte oriental del imperio. Hoy día, aquí la parte occidental, es verdad, en el arte, tenemos, en toda España tenemos un culto por Santa Eufemia importante, fruto de, sobre todo de la Edad Media, ¿no? Y del Camino de Santiago, ¿verdad? Pero en la parte oriental es una de las grandes mártires. Ya he dicho que en la misa siempre se nombran las primeras, ¿verdad? Pues este concilio, y el que me va a referir ahora después un poquito con más, tampoco quiero cantar mucho, pero que me voy a referir ahora, por eso lo paso un poquito más rápido. A partir de ese concilio, es verdad que las notas, las noticias, las fuentes, los escritos, la arqueología, hablan más de Santa Eufemia. A partir de ese concilio, Santa Eufemia pasa a un primer plano. Había habido peregrinaciones, había habido de todo, ¿no? En honor a esta santa. Pero a partir de ese concilio, Santa Eufemia se convierte, como estáis viendo, en una de las mártires más conocidas de la cristiandad. Y se empiezan a fundar iglesias, como estáis viendo, en una que os quiero llamar la atención, ¿verdad? Esta iglesia, pues, está en Constantinopla, se puede visitar sus restos ahí, como estáis viendo en la parte derecha, y vemos la planta. Es la iglesia, una de las iglesias, de las 4 iglesias que hay en Estambul, hoy día en Estambul, dedicada a Santa Eufemia, y es la iglesia que contuvo en un momento determinado la reliquia de la santa. Tened en cuenta que Calcedonia, esta frente de Constantinopla, fue atacada por los persas y la reliquia, como se hacía cuando había guerra, se trasladaban, se ve con los cuadros, la guerra civil, ya lo conocemos, se trasladaban a sitios donde era más fácil defenderla, esa reliquia. Y ahí en esa iglesia que hoy está en ruina, ¿verdad? ¿Veis? Aquí está el ábside, si lo vemos en esta parte, pues se conserva esta parte, lo que es el ábside de la iglesia, y el bema, que es lo que separa a lo que son los catecúmenos, o lo que separa donde está el clero de lo que es el pueblo, ¿verdad? Pues mirad aquí el ábside, ¿verdad? Y el bema este que estamos hablando. Aquí en el altar, donde se celebró misa varias veces, y con los restos, con esas reliquias de Santa Eufemia que habían sido trasladadas aquí, ¿verdad? Hoy día es la imagen más antigua, la iglesia más antigua que hoy podemos visitar, porque la de Calcedonia está, pues, bajo el suelo de Turquía, ¿verdad? En esta iglesia, pues, posteriormente, en la Edad Media, por su importancia y demás, pues se hicieron una serie de frescos que están en mal estado, que relatan ese martirio de Santa Eufemia, ¿verdad? Aquí tengo un poquito más las distintas imágenes, ¿no? Cuando está en el trono, cuando es juzgada, etcétera, etcétera, ¿no? Son de los frescos más antiguos que podemos conservar también contemplar, ¿no? Aquí, por ejemplo, la veis en un fresco del siglo XIII de esa iglesia, pues con los leones, ¿verdad? Que es la imagen más extendida después de la iconografía en el arte. Y hablando de su época, hablando del lugar en donde nació Santa Eufemia, del martirio que sufrió, pues nos toca hablar un poquito de la expansión de su culto. Y ya voy a partir de lo que fue el concilio de Calcedonia, ¿no? Ahí, en ese 451, Santa Eufemia es la mártir más conocida de la cristiandad, en esa fecha. ¿Por qué? Porque la iglesia se reúne en honor a ella, en su iglesia. Es la primera iglesia que se construyó en Calcedonia, su lugar de nacimiento. Este concilio es de lo más importante de la historia de la iglesia. Está el de Nicea, el de Constantinopla y este de Calcedonia, de los más importantes y el más numeroso de la antigüedad. Asisten, pues, obispos de todas partes de la cristiandad, pero menos de la parte occidental. ¿Por qué? Porque en el mismo año que estamos hablando de este concilio, el 451, está teniendo lugar una batalla bastante importante para la historia universal, que es la batalla de Roma, que libra Roma contra Atila, la batalla de los campos catalúnicos, ¿no? 451. El mismo Papa de la Iglesia no puede asistir al concilio, León I. Él está
está a las puertas de Roma negociando él mismo, como ha recogido las fuentes, negociando con Atila para que no ataque Roma, y lo consigue. No se sabe cómo, pero León I, el Papa, que tenía que estar en el concilio de Calcedonia y que mandó a 4 emisarios, no pudo estar por eso, porque estaba negociando para que Atila no destruyera Roma, y lo consiguió, ¿verdad? Por ese concilio, importantísimo para el dogma de la fe, para el dogma de la Iglesia Católica, pues Santa Eufemia tuvo mucho que decir. Tuvo mucho que decir. Primero, en su honor se celebra en Calcedonia. Segundo, al lado de su reliquia. Tercero, en las fuentes se recogen, parece que tuvo una intervención importante en los rezos que tuvieron aquellos cristianos que se reunieron para aclarar el dogma de la Iglesia. Ten en cuenta que estamos hablando de un cristianismo primitivo donde todavía el dogma no está como hoy lo conocemos, ¿no? Se está debatiendo la Trinidad, que si el pontífice de Roma es más importante que el de Antioquía, o el representante de la Iglesia de Antioquía, o en Egipto. O sea, que es una época donde el dogma se está construyendo. Y fruto de eso, pues se reúnen en Calcedonia los distintos obispos de la cristiandad para aclarar una herejía que está en boga en este momento, que es la herejía, antes hemos visto el arrianismo, ahora es el lugar de la herejía monofisista. Son distintos obispos y distintos sacerdotes que, como todavía no se tiene claro el dogma, pues dicen que Jesucristo solo tiene una naturaleza, la divina. No hablan de Jesucristo como humano. Para ellos, por ejemplo, la redención, cuando Jesucristo nos salva a nosotros a través de su crucifixión y de su sacrificio, ¿verdad? Eso los monofisistas no creen en ello, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia ve conveniente reunir a todos los expertos, por así decirlo, a todos los obispos, de todas las partes de la cristiandad, para aclarar si Cristo tiene una sola naturaleza, como dicen los monofisistas, o por otra parte, que había bastante en la parte oriental, sobre todo del imperio, bastante, sobre todo en Egipto y demás, ¿no? O, como dicen los ortodoxos, que Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina, ¿verdad? Se reúnen en el concilio de Calcedonia, hay varias reuniones, no hay acuerdo entre las dos tendencias de la Iglesia en esta época, y se recurre a lo que en otros concilios se ha recurrido, ¿no? Primero a leer las fuentes, los escritos que llegan desde Roma y desde otra serie de pensadores importantes de la Iglesia, a leer lo que se había acordado en el concilio de Nicea, el credo niceno, ¿no? Que es el símbolo de Nicea, de ese congreso, de ese concilio de Nicea, y no hay un acuerdo, no llega a un acuerdo. Entonces, ¿qué hace? A petición, ahí está el emperador de la época, Marciano, con su esposa Pulcrelia, ¿no? Y se recurre al Espíritu Santo, se recurre a la oración. A ver, vamos a rezar a Santa Eufemia. Estamos reunidos en su iglesia, una iglesia que debió ser impresionante para albergar 400 obispos. Tuvo que ser de las más grandes que habría en aquella época. No hay que dar restos porque ya he dicho que están, en la arqueología todavía no la he sumado, ¿verdad? Pero debió ser impresionante, ¿no? Entonces se recurre a la oración. Gloriosa Santa Eufemia, ayúdanos a decidir cuál de las dos teorías realmente es la más bendita, es la que tenemos que aplicar, es la que tenemos que llevar a cabo, es la que tenemos que escribir, es la que tenemos que creer. Durante varios días se reza, dice uno de los obispos más importantes del concilio, pues dice, vamos, como no hay acuerdo, una vez que hemos rezado al Espíritu Santo y delante de lo que es la reliquia de Santa Eufemia, y eso aparece atestiguado, como estáis viendo, como vamos a ver ahora, en distintos iconos, en distintos cuadros, y en algunos textos que se mandan después al emperador y al papa, ¿verdad? Que Santa Eufemia tuvo un peso muy importante en esa decisión final. Se habla, las fuentes hablan de que un rollo, el rollo de la ortodoxia, de los cristianos ortodoxos, y el rollo de los monofisistas se hicieron o se depositaron en su tumba. Se abrió la tumba de Santa Eufemia con sus restos, depositaron los dos rollos, el de la teoría monofisista, la sola naturaleza, y el de la ortodoxia, ¿verdad? Se depositaron y durante 3 días se selló la tumba, se estuvo rezando, y a los 3 días se habían depositado en su pecho, ¿no? Y 3 días después de esa oración se abrieron en presencia del emperador la tumba, se quitó el sello y apareció el rollo de la ortodoxia, el que reconocía la doble naturaleza humana y divina de Jesucristo,
apareció en su pecho y el rollo del monofisismo apareció en sus pies, como vemos aquí, por ejemplo, en algunas de las imágenes que nos relatan. Son imágenes todas del concilio de Calcedonia, porque ya he dicho que fue un concilio fundamental en los inicios de la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí vemos, pues, por ejemplo, la tumba de Santa Eufemia, los restos, ¿verdad? Pero me vengo a referir, por ejemplo, a este, ¿no? Un icono bizantino donde vemos la tumba de Santa Eufemia, una vez que después de 3 días de oración se han depositado los 2 pergaminos sellados, el del monofisismo y el de la ortodoxia. Como al abrir la tumba delante del emperador Marciano, pues aparece en su pecho el rollo de la ortodoxia. Eso, unido a todos los documentos que se leen, sobre todo el documento que viene desde Roma, porque el Papa no está presente, pero sí aparece, los emisarios aparecen con su documento y lo leen, lo que él piensa, y allí, pues entre todos llegan al acuerdo de que Jesucristo tiene esa doble naturaleza, la naturaleza humana y la divina. Y se descarta esa herejía monofisista y se habla, a partir de ese momento, se habla del milagro de Santa Eufemia. Santa Eufemia en esta época, pues es de las mártires más conocidas de la cristiandad. En una carta que manda el concilio, ¿verdad? Una carta enviada al Papa, a León I, se habla de eso, ¿no? Porque Dios, que actuaba la Eufemia triunfante, que coronó la reunión con una novia y que, teniendo nuestra definición de la fe como su propia confesión, lo presentó a su novio por nuestro emperador más religioso y amante de Cristo emperatriz, apaciguar a todo el tumulto de los opositores y el establecimiento de nuestra confesión de la verdad como aceptable para él, y con la mano y la lengua dejando su sello a los votos de todos nosotros en la proclamación de los mismos. Un documento histórico. El milagro está ahí, los documentos están ahí, los iconos están ahí. Quizás la oración fue fundamental, quizás la opinión del Papa fue fundamental, pero ahí están los escritos, ¿verdad? Y ahí está Santa Eufemia presidiendo ese concilio tan importante como puede ser el Vaticano II, que es el último que hemos tenido. Si leemos cualquier fuente, yo que explico un poquito la historia de la Iglesia, pero muy brevemente, ¿no? Pues hablamos del concilio de Calcedonia. Y ahí fue la iglesia de Santa Eufemia, una de las iglesias más impresionantes de la antigüedad, ¿verdad? Bueno, y conmemoración, imágenes ya del concilio, de la importancia. Aquí tenemos a nuestra patrona, Santa Eufemia, con el símbolo del martirio, ¿verdad? Y con otro de los símbolos que lo hemos dejado para el final, el libro. Aparece muchas veces en la iconografía de Santa Eufemia. Y en la nuestra, pues, incluso aparecen unas letras escritas en latín, en las letras capitales que se llaman, y aparece esa iconografía de ese libro que ella puso en su pecho, ese libro del concilio, ese rollo de la ortodoxia, del cristianismo ortodoxo, ¿verdad? Aparece en su pecho y aparece a partir de entonces como iconografía de la santa, hecha por todos los artistas de la historia. Hemos visto antes a Manteña, hemos visto a Zurbarán, hemos visto distintos artistas que la van a representar con la palma del martirio y con el libro. Y en ese libro, pues, hoy lo hemos tenido la oportunidad de ver, porque estamos ahí, ¿qué puede poner aquí en latín? ¿Qué no puede poner? Y vamos a asomarnos, y como lo he hecho una foto, le he bajado y me lo he mandado y lo hemos estado viendo. Y entre los dos, pues, hemos, la primera, lo que pone la primera frase está clara, es liber, en latín libro, está claro, ¿no? Rollo, el rollo es de que en el concilio se deposita en su pecho, ¿verdad? Y después aparece conf, ya no se ve más letras, ¿verdad? Liber concilio, libro del concilio, ese libro o ese rollo de la ortodoxia, este libro que demuestra que Jesucristo, pues, vino a salvarnos como persona, como humano y como divino, claro, hijo de Dios, ¿verdad? En su afán de ofrecerle un asesoramiento de alta calidad, con experiencia y totalmente personalizado, Ofitec Asesores pone a su disposición a grandes profesionales para garantizarle que la gestión fiscal, contable y laboral de usted o de su empresa se convierta en algo sencillo, rentable y útil. Visítelos en el Centro Empresarial El Efebo, en el Polígono Industrial de Antequera,
Teléfonos 952 70 30 35, 952 84 50 82, 678 54 62 24. Más información en www.ofitecasesores.com. Un poquito, no es la foto que me ha mandado, porque se veía mucho mejor, pero una foto que me mandó con tiempo. Y por último, otra imagen de Santa Eufemia, del principio del siglo XX. Y nada, y termino como empecé con Juan Pablo II y ahora pues termino con nuestro nuevo Papa, ¿verdad? El Papa Francisco, que habla en muchos de los escritos suyos. Es un Papa muy reciente, pero bastante sello está dejando en su mandato, en sus primeras obras, ¿no? Y hubo una frase que dijo hace poco, dice: hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos de la Iglesia. Hoy, en la actualidad, ¿verdad? Y es verdad, es verdad. Hoy hay gente sufriendo, hay gente muriendo, no solo cristianos. Estamos viendo en todas partes del mundo. Siria, Egipto, en todos los sitios hay gente que está sufriendo por mantener su fe, su verdad, ¿no? No estamos hablando solo de la fe cristiana. Estamos viendo ese martirio de miles y miles de personas. Ya decía antes que si había habido 4.000 muertos, 4.000 mártires en la persecución de Diocleciano, que sean 10.000 como mucho, me dicen otras fuentes. Hoy día, en el siglo XX, había habido 45 millones de mártires cristianos. En países de todo el mundo, nos vamos a África, Nigeria, por ejemplo, o Sudán, donde un cristiano que se convierta, o un musulmán que se convierta al cristianismo, según su constitución, en Sudán, de las más duras del mundo, es crucificado públicamente. Eso actualmente, no estamos hablando de los martirios del siglo IV, estamos hablando de la actualidad. O en países de África donde un cristiano que se convierta es encarcelado y es vilipendiado públicamente. El cristianismo, los cristianos, hoy día son los más perseguidos del mundo. Pero no solo los cristianos, estamos hablando que también sufren en Siria, bueno, cristianos en Egipto, en Siria, en China, en Corea del Norte, donde han desaparecido más de 300.000 cristianos. Son mártires de la actualidad, ¿verdad? Mártires que están sufriendo ese martirio que hoy día, pues no lo tenemos tan históricamente alejado, lo tenemos hoy día. Y no solo cristianos, he dicho musulmanes, que pelean entre las mismas tribus en África, protestantes, etcétera, etcétera. Y nada, y yo pues me he extendido más de lo que yo me tenía que improvisar. No sé el tiempo que ni me había probado ni nada. ¿Cuánto he tardado? Me he extendido mucho.